Una fuga de combustible explotó mientras pobladores robaban en bidones la gasolina que salía de un ducto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Héroes y Tumbas. Hoy sábado 18 de enero del 2025. Nos encontramos grabando aquí en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, donde hace exactamente 6 años sobrevino la tragedia. Un evento que marcaría al estado y al país. Incluso a una noticia que dio vuelta al mundo, ¿no? Una tragedia que como mexicanos no debemos olvidar y que hoy estamos aquí justamente en estas tierras de cultivo de San Primitivo, que esta parte, lo que estamos viendo es, se han construido algunas tumbas, porque aquí no están sepultadas las personas, pero sí hay una especie de memorial para el recuerdo de las personas que fallecieron aquel día, 18 de enero de 2019. Quédense con nosotros, soy Moisés Lozada, él es Jaime López y aquí vamos a estar. Y el día de hoy nos acompañan Axel Chávez y yo Sánchez, que se dedican al periodismo desde hace años y que ya nos ahondarán más en su carrera periodística si quieren ahorita, pero justamente hoy los invitamos porque ellos estuvieron presentes en el día de la explosión, así que nos gustaría muchísimo que nos platiquen. Yo llegó primero y Axel llegó un poquito más tarde, pero justamente creo que la experiencia de haber estado aquí es lo que hace que su testimonio sea importante, no solamente para lo que a veces platicamos entre compas, sino creo que un testimonio para la posteridad es importante, ¿no? Para generaciones futuras. Josh, ¿a qué hora llegaste ese día aquí a la zona del siniestro? Previo a la zona del siniestro. Hola a todos los que nos miran, y bueno, platicarles que ese 18 de enero del 2019 yo llegué a esta zona más o menos como entre 5:20 y 5:40 alrededor. Entonces lo primero que yo llego y veo, el reporte que yo tenía inicialmente es que estaba una zanja, había una fuga, yo creo que a ras del suelo la fuga, y había gente con botes en la zanja recogiendo el hidrocarburo. De hecho me mandan fotos, se ve la gente agachada, y eso fue alrededor como de las 4 cuando me avisan. Ya para las 5:20 más o menos que llegué aquí, había muchísima gente y la fuga, que ya estaba pequeña, ya era un brote así enorme, ¿no? De una zanja, ¿no? Igual como... Es que el ducto estaba dentro de la zanja. Esta es una zanja, si podemos ver por ahí, es una zanja, es una zona de riego, y entonces las zanjas pues obviamente son un poco profundas. El ducto estaba dentro de la zanja y obviamente la fuga estaba dentro de la zanja también, ¿no? Entonces había ya una cantidad importante de hidrocarburo que se había conjuntado en esa zanja y hacía el efecto como de fuente. Y entonces hacía esto y aventaba el hidrocarburo a las orillas. Ya se sentía en esta parte, en esa parte, y bueno, además de que la gente, como estuvo entrando y saliendo, estuvo dispersando el hidrocarburo por varias zonas de esta área. Algo que me habías platicado justo era el aroma, ¿no? O sea, cómo el efecto enervante en la gente hizo que la gente incluso olvidara que estaba respirando hidrocarburo, ¿no? Sí, seguramente todos hemos ido a la gasolinera y hemos notado el aroma de la gasolina o del hidrocarburo cuando vamos a cargar, ¿no? Que es muy intenso. Ahora imagínate ese mismo olor como potenciado como por 1000 y por varias horas, ¿no? Seguramente, si incluso a veces oliendo un poquito te mareas, ahora imagínate la cantidad de tiempo que estuvieron expuestas estas personas. Y sin contar con que en un principio el aroma era distinto. Hay un punto antes de la explosión que se siente un cambio de aroma, un aroma mucho más fuerte, mucho más penetrante. Ya platicando después de la explosión, me explican las personas que saben que como en los ductos envían gasolina o diésel o cualquier cosa, lo que hacen es envían una parte, después envían un aditivo que lo que hace es como limpiar el ducto, y es más intenso, que le nombran algunos aquí los guachicoleros de la zona gasolina pestosa, porque precisamente es muy fuerte y lo que hace es limpiar de residuos para poder echar el hidrocarburo que sigue.
Entonces echan ese aditivo para limpiar el ducto y es cuando se intensifica el aroma. Yo estaba grabando en ese momento y entonces lo que siento es un mareo. Hago esto y dije, no, esto está muy cabrón, y lo que hago es salirme porque yo necesitaba respirar aire más fresco. Entonces la gente que estaba aquí en ese momento se nota un cambio de actitud, o sea, ya estaban, digamos, como drogados, como bajo el influjo del enervante, y se intensifica, y en ese momento es cuando la gente empieza a reírse, a gritar, a aventarse el hidrocarburo como si fuera agua. De hecho, en la transmisión que yo hacía, las personas me decían, eso es agua, o sea, se lo estaban aventando, es agua, y yo les decía, no, se los juro que es gasolina, o sea, el aroma aquí no hay manera de mentir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, te digo, eso es un poquito antes, yo creo que unos 20 minutos antes de que el ducto explote. Ahora me gustaría mucho que Axel, ahorita regresamos con la parte de la explosión, pero Axel, ¿tú llegas a qué hora más o menos aquí a la zona? No tengo tan claro en qué momento llego, pero debió ser más o menos a las 9 de la noche, porque todavía no se había controlado la explosión. Incluso desde el arco norte era muy visible la llamarada. Había una movilización de cuerpos de seguridad muy amplia durante toda la carretera, y había un primer retén en ese momento que estaba a varios kilómetros. En ese punto había muchas personas que se estaban congregando, no solo por lo visible que era el fuego, sino porque habían personas que no localizaban que eran sus familiares, y entonces eso empezaba a generarles inquietud. Desde ese momento hasta la sofocación del fuego todavía pasó alrededor de 1 hora, que es también cuando empiezan a arribar gente del gobierno del estado y del gobierno federal en los helicópteros que aterrizaron en la periferia y luego hicieron el traslado. Pero todavía era el momento en el que el fuego estaba completamente vivo y no se podía actuar. Las ambulancias que entraban salían constantemente, y había pues un sentir de mucha preocupación porque la tragedia no se podía dimensionar en ese entonces, pero había la presunción de que era algo que nunca más se había visto, no solo por la llamarada tan grande, sino por todo lo que estaba generando en el pueblo. Hasta donde tenemos entendido, el fuego logra controlarse hasta las 11 de la noche, pasadas las 11 de la noche, y sí fue un momento de locura. A diferencia de yo no estaba aquí cerca, estaba en un restaurante a kilómetro y cachito. A mí me toca vivirlo quizás no de la zona cero, pero, o sea, al verlo yo enorme, estando a 1,5 kilómetros, se veía gigante, y no me quiero imaginar lo que Josh vive aquí precisamente, ¿no? O sea, verlo prácticamente a ras de lona, ¿no? O sea, verlo aquí. Cerquitita, sí, sí es algo muy impresionante, es algo que ojalá nunca tengamos que ver de nuevo en este estado cualquier persona, y es algo que, como tú dices, se ve impresionante la forma en la que se inicia el fuego, en la que explota. Más o menos el fuego, platicamos, aquí había una zanja a la mitad de este terreno. La zanja pues iniciaba desde allá, donde podemos ver la patrulla, y entonces el fuego inicia de esa zona hacia el centro, ¿no? Más o menos aquí donde estamos platicando estaba la fuga, y entonces lo que hace al llegar al centro es un efecto de hongo. Tú puedes, o sea, como lo ves en las caricaturas o lo ves en los programas, ese hongo radioactivo que se ve, eso fue lo que se vio aquí, ¿no? Se ve cómo se incendia el punto donde estaba el chorro, y hace esto, un efecto de hongo, y se siente como una onda expansiva. Y entonces, ¿qué hace? Que esto lo que hace es como una explosión del gas que tenía el hidrocarburo, y alcanza a varias personas que no necesariamente estaban cerca, pero que sí se alcanzan a prender. Entonces, lo que tú ves en ese punto es, hace cuenta que las personas eran de este tamaño desde donde yo estaba, y empiezas a ver puntos negros que se van consumiendo dentro del fuego, o sea, puntos que se van desapareciendo en el fuego. Después de eso se escucha un grito, como yo nunca había escuchado un grito así, ¿no? Es de dolor, es de sufrimiento,
combinado con un aroma quemado, de carne quemada, de llanta quemada. Es muy intenso todos los olores que se sienten en ese momento cuando hace esta explosión, y de repente lo que empiezas a ver es que como ya se desaparecen las personas que estaban cerquitita de la explosión, corre gente prendida con fuego. Varios se tiraron, varios ya salieron caminando, algunos todavía como con el efecto del hidrocarburo en su cerebro, en su sistema. No se quejaban de dolor, pero sí alcanzaban a notar que no estaban bien, que estaban en una situación de peligro. Claro. Hay un punto en donde sale una persona sin ropa, solo creo que tenía como las muñequeras aquí de lo que traía puesto, y el cinturón, eso sí recuerdo, el cinturón, ¿no? Y sale en esta posición como si trajera el lodo, ¿no? Uh-huh. El lodo, pero de todo lo quemado que estaba. Y entonces voltea a verme y me dice, ayúdame. Y yo así de, ¿y qué puedo hacer en este momento, no? Yo recuerdo que estaba yo en un grupo en ese momento de protección civil, y lo único que se me ocurre es, manden ambulancias, hay muchos heridos, y solicito apoyo, ¿no? Porque yo dije, esto está cabrón. Las ambulancias no alcanzan. Las ambulancias, yo sabía que Tlahuelipan tenía 3, 4, ponle 5 ambulancias, pero para la cantidad de personas heridas, claro, que había, no había manera de que alcanzaran, ¿no? De hecho, no responden tan rápido, actualmente ya responden más rápido, pero muchas personas las trasladan en autos particulares, incluso Protección Civil se hace llegar, por ejemplo, de las patrullas para mover gente, porque esto está cabrón. Tú, Axel, cuando llegas, si quieren vamos caminando un poco igual como para que la gente que nos está viendo pueda ver pues el resto de tumbas memoriales, porque al final de cuentas, como lo mencionábamos, no hay gente aquí sepultada. Cuando tú llegas, Axel, ya es noche, pero me comentabas hace rato, la gente rompe los 2 cercos militares que había y logran accesar, y obviamente llegan cuando llegan los peritos, pues ya mucho de lo que había en el piso pues ya está pisado, cuerpos igual como dañados quizás. Sí, bueno, yo recuerdo que desde el plantel educativo que está a unos metros de distancia fue donde se instaló pues algo similar a un puesto de mando de las autoridades. Ahí fue donde habló el presidente, bueno, ahí llegó el presidente López Obrador, ahí habló, estuvo con el gobernador Fayad y dieron las primeras declaraciones relacionadas con la tragedia, pero sin presentar ninguna cifra que pudiera indicar la magnitud de lo que se estaba viviendo. Y en el momento en el que primero se va López Obrador y con él mucha prensa nacional que había llegado, se va Omar Fayad y también con él mucha prensa local, y entonces esta área queda muy despejada, protegida por el último retén militar que estaba justo enfrente del Cobae. Y recuerdo que yo estaba con un compañero fotógrafo, Christopher Rogel, y estábamos pensando qué hacer, y él me dijo, vamos a quedarnos aquí y en unas horas va a amanecer. Ya era para entonces quizás la 1 de la mañana. Amanecerá a las 3, 4 de la mañana y en ese momento vamos a poder ver los cuerpos, los vamos a contar y vamos a tener un primer panorama de lo que es esta tragedia. Estábamos a esa espera, yo de hecho salí un poco, salí a buscar otros aspectos en el primer cerco que estaba, y de repente me habla Christopher y me dice, vente porque la gente acaba de entrar. Y habían roto el segundo cerco militar, entramos caminando todo en esta parcela hasta llegar a este punto que se le llamó el punto cero, uh-huh, la zona de mayor siniestro. Y yo recuerdo que la gente buscaba algo con lo que pudiera distinguir a sus familias, pero eran residuos en los que era muy complicado, residuos humanos en los que era muy difícil identificar algo. Eran no propiamente total cenizas, pero carne
a tal punto de carbonización en la que era muy difícil incluso al tocarlo distinguir algún cuerpo. La gente se acercaba, alumbraba con sus celulares para tratar de distinguir algo. También había algunos objetos. Se encontró, por ejemplo, en esa inspección que hizo la propia gente, algunas carteras, identificaciones, objetos que después ayudaron a que los cuerpos fueran identificados. Después, por lo menos la gente estuvo 35 o 40 minutos dentro de este lugar hasta que llegaron los peritos y después ellos acordonaron y empezaron a hacer su propio trabajo. Y era también impresionante, para ese momento salían humos, salían vapores de la tierra y también alcanzaban muchos metros de altura cómo iba emanando ese vapor. El olor era a carne quemada, pero que se cruzaba todavía con el tufo a hidrocarburo que era demasiado fuerte. Tú sentías que te estaba quemando los poros el venir respirando. La gente se tapaba con sus sudaderas, suéteres, y con eso hacían la primera inspección, ¿no? Y recuerdo que nosotros nos salimos en un momento en el que creemos que una persona logra identificar a otras, porque el nivel de alarido, de grito, de desesperación, incluso derrumbarse en el propio campo junto al resto que parecía identificar, fue el punto en el que sentimos que ya no teníamos que estar tanto dentro de la escena, y minutos después fue cuando llegaron los peritos. Creo que me gustaría como complementar un poco esto que narraba Axel. Cuando se da la explosión, nos piden salir del área, y bueno, por esta carretera con la que entrábamos, hasta allá, hasta la casa que veíamos que decían, hay una casa bonita, hacen un primer cerco, pero las familias están tan desesperadas que entran corriendo. Regresan las personas aquí, antes del momento en el que cuenta Axel, las personas ya se habían acercado. Había un primer cerco de soldados que no te impedían como tal el paso, pero sí te decían, te recomendamos ya no te acerques, hasta aquí, donde sientes el fuego, ya es peligroso. Y yo recuerdo que estaban como a unos 30 metros, y tú podías sentir el calor en la piel. Yo sentía el calor en la cara. De hecho, yo recuerdo que me quemé y me duró el quemor pues varias semanas en la piel. Y entonces tratan de entrar desde ese momento a buscar a su gente, pero todavía el fuego estaba incontrolable, ¿no? Les piden que aguanten, que permitan controlarlo, baja el nivel de la presión del hidrocarburo y comienza a tenerse mayor control del fuego, ¿no? Incluso recuerdo que el de Protección Civil decía, empieza a apagar los cuerpos cercanos que no estaban exactamente en el chorro, y decía, les echábamos con este material con el que se apagan y se vuelven a prender. Les volvemos a echar y se vuelven a prender. Y decía, y la familia estaba desesperada porque no podíamos apagar los cuerpos, ¿no? Porque decían, pues ¿qué tal si es mi familiar? ¿Qué tal si está vivo? ¿Qué tal? O sea, y ellos pedían eso desesperadamente, ¿no? Que apagaran los cuerpos, pero no se podía por la cantidad de hidrocarburo que veíamos platicando, estaba impregnada dentro del cuerpo. En algún punto yo me quedo sin batería, me dice mi jefe, ¿sabes qué? Ve a descansar, vamos a seguir cubriendo desde acá. Es el punto en el que, como decía Axel, llega el presidente, llega Omar Fayad, yo estoy en mi casa, pero la verdad no puedo dormir. Sigo pendiente de todo lo que pasa. Estoy en un chat con amigos que son de la zona, y entre los chats había una compañera que nos dice, no, mi esposo no encuentra a su primo, andamos aquí. Alrededor de las 3:30, más o menos, entre 3:30 y 4, desesperada dice, ¿sabes qué? La gente ya entró, la gente está buscando a sus familiares, la gente está pisando otros cuerpos porque no se ve nada, ¿no? Porque era un momento en el que como a las 3:30, 4, pues ya la mayoría estaba descansando, ¿no? Solo pues alguno que otro que trataba como de mantener el control aquí. Y pues después de que se dieron cuenta que estaban pisando a otras personas que dijeron, pues no sé si es el mío o el tuyo o el de quién, lograron contener un poco a las personas, y ese momento el que justo está contando Axel, ¿no? Donde ellos también ven esa desesperación, ven esa situación complicada, y bueno,
les piden ya varios como que entren un poco en razón y les piden esperar a que amanezca para poder acercarse a la zona, que es ya cuando hicieron como un cerco más formal, ya con cinta, ya entran los peritos y es toda esta situación, ¿no? De que ves muchísima gente aquí alrededor expectante, buscando y esperando que saquen estos cuerpos para poder identificar a su familia. Yo recuerdo mucho ese día también porque habíamos venido a Tlaxcuapan a un arranque de obra y habíamos pasado a comer ahí al restaurante que les digo. Y digo, lo demás, quienes me conozcan, quienes sepan que escribí un cuento al respecto, que se llama Aquí no cantan los gallos, ahí hay una crónica disfrazada de cuento sobre lo que a mí me toca vivir, pero recuerdo mucho a una señora que trabajaba en cocina en el restaurante, la cual sale corriendo de la cocina y detrás de ella sale otra, solo para avisarle al dueño que le acaban de hablar a la señora que va corriendo, que a su hijo no lo encuentran y que la camioneta estaba en la zona del siniestro. Eso a mí todavía no sé, me causa que se me ericen los vellos, ¿no? Nunca supe el desenlace, si la señora encontró a su hijo, si no. Y hay muchas historias como estas, ¿no? De padres que dejaron a los hijos en la camioneta, que no volvieron, de muchas circunstancias que ocurrieron. Digo, y creo que el tiempo no nos alcanzaría. Al fondo de lo que antes era una milpa, encontramos este basamento o esta estructura que estaba pensada inicialmente para hacer un memorial, después para hacer una casa de oración, pero bueno, esto es lo que se lleva construido, realmente no es nada, solamente es la parte de la base para recordar a las víctimas, al parecer 137 víctimas totales, oficiales. No sé si existe otro número, seguramente puede ser que sí. ¿Y cuántas personas fueron las que murieron en ese instante aquí en este lugar? Híjole, es que no recuerdo la cifra exacta, pero más o menos hablamos como de 75, 80 personas que fallecieron en el lugar, de acuerdo a las cifras oficiales, más otras como 80 que fueron trasladadas a hospitales y que fallecieron en el trayecto, en el transcurso o días después. Entonces, más o menos hablamos de eso, las 137 víctimas, más como entre 13 y 15 más que lograron sobrevivir, pero con heridas de diferente grado. Es lo que platicamos ahorita con Axel, acerca de las personas que quedaron pues ya marcadas de por vida, que a lo mejor no se tiene el recuento exacto de cuántos afectados hubo en mayor o menor medida, ¿no? Nos comentaba Axel de las personas que fueron trasladadas a Estados Unidos en helicóptero por el tipo de quemadura que tenían, y otras que a lo mejor pues no se supo porque fueron afectadas en diferentes niveles, ¿no? Tú nos comentabas que sentías el calor en la piel, sí. Yo creo que hubo varias personas que, por ejemplo, a lo mejor nada más se quemaron la mano o alguna quemadura leve que no requirió o que fueran atención o que permitieran el conteo, porque, o sea, no había 150 personas aquí, había muchísimas más, ¿no? Y así como yo, pues seguramente hay personas que a lo mejor solo salieron con algunas afectaciones menores. La gran mayoría tenía infección en la garganta, infección en los ojos. Entonces, muchas de las personas que estuvieron aquí no fallecieron ese día, pero sí, pues yo creo que fácil el conteo de víctimas ha de ser, según las cifras oficiales, como de 150, ya con las víctimas mortales y las personas que sobreviven. Los comentados que la misa se va a realizar en este lado, ¿verdad? El día de hoy es 6 años de ese evento, y el ducto, según los cálculos que nos comentaron, atraviesa sobre este lado, ¿no? No sé, ¿sabes? En diagonal o recto. Sí, bueno, como comentábamos hace rato, más o menos de donde está el árbol hacia donde está este otro árbol que tenemos aquí atrás, iba la zanja.
O sea, la zanja atravesaba esto y como ya comentábamos al inicio, al interior de la zanja estaba el ducto, ¿no? O por lo menos estaba la fuga. No sabemos exactamente si el ducto atravesaba toda la zanja, que seguramente por las cuestiones agrícolas no era conveniente, sino más bien solo atravesaba una parte, pero justo en esa parte pues es donde hacen la fuga, que es la que se concentra al interior de la zanja. Sí, la que genera el desastre. ¿Tú estabas de este lado? Nos dijiste que vas... Yo llego de ese lado y entro pues por la milpa, ¿no? O sea, atravieso así caminando y llego yo creo pues como a unos 30, 40 metros hacia allá y de ahí empiezo a transmitir. Por lo mismo que ya comentábamos, ¿no? El aroma era muy intenso y además pues en otras experiencias con fugas de hidrocarburo, los de Protección Civil siempre nos dicen no se acerquen, no cámaras, no flash, no nada, ¿no? Porque eso puede provocar un chispazo que pues prenda esta situación. Entonces traté de acercarme en la medida de lo posible, lo que me dio pues sobre todo el cuerpo y la tecnología del teléfono que traía en ese momento, que más o menos se viera. Y bueno, traté de no acercarme tanto porque precisamente yo lo veía así, ¿no? Venir hasta acá era exponerse de manera innecesaria, que muchas personas a lo mejor como no están familiarizadas con el tema, pues se les hizo muy sencillo estar aquí y no vieron ese riesgo potencial que como pues ya comentábamos, horas más tarde se prendió. Sí, porque se habla de que Axel a partir de las 12 del día ya estaba esta fuga y estuvo pues varias horas, a lo mejor bastante fortuito que por todo el tiempo, o sea, eso pudo haber pasado en 1 hora, en 2 horas, tardaron 7 horas para que sobreviniera con la tragedia. Los cuerpos de emergencia, el ejército, Axel, de acuerdo a lo que tú te has documentado, ¿cómo fue la reacción de ellos? Bueno, la toma clandestina fue detectada desde la mañana. Ya se tenía conocimiento y un destacamento del ejército llega para resguardarla, como sucede en todos los procedimientos en los que se identifica que se está drenando un ducto. A partir de entonces empieza a llegar la gente y creo que ahí hay una negligencia gubernamental para no tener un procedimiento adecuado en el manejo de las personas, ¿no? Yo hablé con una fuente militar antes de llegar a Tlahuelilpan para preguntarle de manera específica por qué el ejército no sacó a la gente o permitió que se aglomeraran y llegó tanta como pudo verse en los videos que se estaban transmitiendo. Y lo que me dijo esta fuente militar, que es reservada, fue que tenían la indicación de no actuar contra la gente, así lo manejó él, contra la gente, lo que eso implique, porque semanas antes había sucedido en la misma región del Valle del Mezquital, pero entre los municipios de Tula y Tezontepec, que soldados habían sido retenidos por pobladores después de que estos militares intentaran aprender a unas personas. Esta retención obligó a que el propio ejército negociara para que liberara a las personas que había detenido a cambio de que entregaran a los militares, pero la situación fue tan tensa y tan grave que estuvieron cerca de linchar a los soldados. Con ese precedente, esta fuente militar me dice, no podíamos exponernos a que alguna situación sucediera y esa fue la razón por la que no hubo mayor intervención por parte de las Fuerzas Armadas. Finalmente solo se trató de medio controlar a las personas, precisamente para evitar una tragedia mayor, pero bueno, sobrevino lo que a lo mejor era obvio. Bueno, hay testimonios incluso de personas que aseguran que los propios militares les dijeron que la toma iba a ser cerrada a las 8 de la noche, o por la noche. Y llegaba más gente, fue lo que movilizó también para sacar el hidrocarburo, que era, según el dictamen pericial de Pemex, según el dictamen pericial era un componente MTB, que es un aditivo para combustibles, el que estaba circulando. Y que incluso en el momento en el que se puede entrar al lugar y después en el peritaje que se hace, había muchas cubetas que parecían nuevas, carbonizadas o semicarbonizadas, garrafones, que es con lo que la gente entró ya en la última etapa a tratar de tomar combustible en un contexto que también es importante,
de sequía y desabasto en toda la región, porque era cuando por la estrategia del gobierno federal se habían cerrado ductos, desviando la ruta tradicional del hidrocarburo para tratar de disuadir el robo o de disminuirlo, y en esa coyuntura fue que toda esta región, como gran parte del país, tuvo un desabasto de combustibles. Sí, fue a raíz de esa sequía, de que todos estamos batallando, formados ahí con los coches para cargar gas, que creo que también influyó en cierta medida para que pues la gente se viera, y también la oportunidad, ¿no? Que les dijeron que a las 8 de la noche se iba a cerrar. Más gente todavía creo que llegó después de las 5 o 6 de la tarde y se congregó aquí, ¿no? Nos comentabas tú que a mediodía no se habían tantas personas reunidas. Fue cerca de esa hora, de las 6, 7 de la noche, donde llegó la mayor cantidad de gente. Sí, más o menos, a mí me informan como a las 4:30, yo creo, ¿no? Y les decía, en ese momento me mandan fotos y la verdad la cantidad de personas que se veía, pues no eran como unas 30, lo mucho, unas 20 las que estaban aquí, y ya para cuando yo llego, yo creo que fácil había como 500 personas, ¿no? Incluso pudieran ser 600, pero hay un punto en el que, como decía Axel, empiezan a entrar y salir. Aquí no muy lejos, unos cuantos metros, hay una tienda que vende plásticos. Entonces dicen, según lo que comentan, varias personas estuvieron yendo a comprar recipientes plásticos para poder llevarse el hidrocarburo. En este contexto que decíamos, ¿no? Los soldados sí estaban presentes, pero no le decían nada a la gente. Yo incluso cuando entro alcanzo a ver un soldado y yo por lo menos dije, me va a decir a dónde vas. No me pregunta nada, tampoco me dice puedes pasar, solo se me queda viendo. Pero en este contexto muchos empiezan a decir eso, ¿no? Empiezan como a contar, hay soldados sí, pero nos están dejando llevarnos la gasolina, ¿no? Hay incluso quien comenta que les dijo, pues tome lo que va a tomar y ya váyase, ¿no? Entonces ellos lo toman, muchas de las personas que vinieron, que estuvieron aquí, lo toman como un permiso de las autoridades de poder llevarse el hidrocarburo. Incluso hay quien llama por teléfono y le dice a sus amigos, ven, están regalando la gasolina, te la puedes llevar sin problema. Y entonces esta situación que en algún otro punto pudiéramos considerarlo como de rapiña, aquí se torna como un punto de puedes llevártelo sin problema. Te lo están dejando, el ejército está ahí, pero no te está impidiendo llevártelo. Entonces hace que se congreguen más personas. Sí, yo creo que entre las 5 y las 6 de la tarde, que es como el punto más de mayor concentración, y ya hacia las 7 de la noche, que es cuando se hace la explosión, casi cerca de las 7, ya había un poco menos de personas, pero todavía había bastantes en esta área. Sí, cerca de creo que 6:55, 6:57, unos minutos antes, es cuando sobreviene la tragedia, y todavía recuerdo las transmisiones en vivo porque fue algo que se hizo demasiado viral, donde la gente pues incluso lamentablemente se alegraba de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Haciendo comentarios en tono de burla y en tono de sorna en esta desgracia que había sobrevenido, ¿no? De que qué bueno que pasó, criminalizando a los pobladores, que como nos comentaba Axel, pues fue un conjunto de muchas situaciones que fueron de alguna manera tejiendo el desastre, ¿no? No es algo tan súbito como se piensa, sino que fueron una serie de factores que influyeron para que esto pasara. ¿Cómo se siente en Tlahuelilpan el ambiente, el ánimo a 6 años de esta tragedia, donde pues dicen que el tiempo cura todo, pero una tragedia de este tamaño? ¿Cómo se siente tú que vives cerca de esta región? ¿Cómo percibes a la gente? ¿Se carga con ese estigma de criminal, de que estaban robando la gasolina? ¿Cómo se percibe? Yo creo que sobre todo ese año y por lo menos los 2 años subsecuentes, el 20 y el 21, fue un tema muy complicado. La verdad es que siento yo que Tlahuelilpan está olvidado en la memoria colectiva. A 6 años ya nos acordamos poco, incluso las familias de las víctimas no se quieren acordar, ¿no? Hay personas que comentan que no han venido en 6 años, a lo mejor han venido una vez, han venido 2 veces, no suelen venir a este espacio porque esto les representa también una situación de pesar, sí, por la pérdida de su familiar, pero también este estigma social que mencionabas, ¿no? De que desde el momento cero en el que se empieza a dar esta tragedia, empiezan a comentar qué bueno por guachicoleros, por rateros, incluso salen noticias hoy
en estos días de Tlahuelilpan y dicen, pero ¿por qué? Si eran rateros, estaban robando el combustible y todo esto, ¿no? Y entonces existe como esa señalización de decir, las personas que fallecieron aquí eran rateros o eran huachicoleros, cuando en realidad eran personas que, obligadas por sus mismas circunstancias, pues vinieron ese día aquí. Ya lo comentaba Axel, ¿no? El desabasto que existía de gasolina en el país, en la zona, pues sí generaba que muchas personas dijeran, pues si están regalando el hidrocarburo y a mí me hace falta porque en Tlahuelilpan solo hay una sola gasolinera y hay que formarse con la situación de que tal vez no alcance gasolina, pues mejor voy y tomo un poco para mis actividades de la semana, ¿no? Muchas personas vinieron a eso, otras solo vinieron a ver qué estaba pasando y ni siquiera es como que dijeras tú, pues sí, tenían esa intención de llevárselo, ¿no? Porque en el contexto de las tomas clandestinas en la región se habían vivido muchas otras y siempre estaban cercadas y no permitían a la gente acercarse, a excepción de unos días previos a Tlahuelilpan, que en Ajacuba se dio una situación similar, se da la fuga y el remanente que queda en la zanja les permiten a las personas llevárselo, o más bien no impiden que se lo lleven, ¿no? Que aunque ya está contaminado, las personas dicen, pues yo voy y me lo llevo. Entonces, con ese precedente y con la situación que ya platicábamos de decir, no les impiden entrar, no les impiden que se lleven el hidrocarburo, se da como varios factores que permiten que muchas personas se congreguen ese día con la idea de que tienen permiso de llevarse el hidrocarburo y no con la intención de robarlo, ¿no? Como se maneja en redes sociales, sino más bien como de, pues si está ahí y ya nadie lo va a usar, pues y me lo están permitiendo que me lo lleve, me lo voy a llevar porque yo sí lo uso. Claro, y a 6 años de la tragedia, pues parece que esto no ha servido para nada, en el sentido de que, bueno, esta región, ahorita platicábamos con Axel, es una de las más grandes o que tiene más picaderos para el huachicoleo, y creo que hasta la fecha pues siguen existiendo, y esta región es como genera conflicto entre diferentes grupos criminales por la cuestión del huachicoleo. Y a pesar de esta tragedia, pues el día de ayer, 17 de enero, explotó un ducto aquí en Tepeji, ¿no? Muy cerca. Entonces, pues son situaciones que siguen pasando, a pesar de las promesas que se hicieron anteriormente o en el sexenio anterior de acabar con el huachicoleo, pues creo que la realidad es otra, ¿no? Y a pesar de esta tragedia, pues sigue sucediendo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el dolor sigue vivo y que sí hubo una criminalización de las víctimas sin entender todos los móviles que pudieron llevar a una persona para que se encontrara en este sitio. Creo que no había una conciencia delictiva, es decir, que todos los quienes estuvieron en este punto tuvieran una intención de delinquir o que estuvieran organizados para la movilidad criminal. Creo que no era esa la situación, y eso se prueba con las historias personales de mucha gente que las ha compartido, ¿no? De situaciones muy específicas que las llevaron a entrar a este punto. Por otra parte, el fenómeno delictivo se mantiene en la región. Es una de las más vulnerables por la extracción de hidrocarburo, no solo en el estado, sino a nivel nacional. Sí se consideran todos los municipios que la integran. Y hay una disputa a fuego entre grupos de la delincuencia organizada, que el gobierno estatal al menos los considera de baja incidencia o que no representan ningún riesgo. Sin embargo, la hazaña con la que se enfrentan, los cuerpos acribillados, los ataques armados, quizás digan algo diferente al testimonio oficial. El asunto es que el tema del robo de hidrocarburo no ha frenado en Hidalgo, que sigue siendo un punto principal de extracción para los grupos criminales. Sí, pues lamentable, en pleno 2025 siguen sucediendo estas cosas. Vamos a continuar recorriendo este memorial improvisado, si lo quieren ver así. Y quédense con nosotros, estamos en Entre Héroes y Tumbas. Pues ya estamos por concluir el episodio del día de hoy a nuestras espaldas. Ya está llegando la gente. El día de hoy se celebra una misa un poco más tarde, y si se alcanza a ver en la toma,
pues ya están colocando el templete. Algunas personas están llegando para limpiar los memoriales que hay en esta zona, están arrancando hierba. Y bueno, pues es momento de retirarnos. Le agradezco mucho a Jocelyn y Axel que nos pudieron acompañar el día de hoy. Moy. Recordar quizás que en esta ocasión el enfoque no fue hacia las víctimas tal cual, o sea, estamos valiéndonos de la experiencia de dos personas que se dedican al periodismo y que, si bien no tuvieron una pérdida de algún familiar o de algún ser querido, fueron testigos oculares, y creo que es muy valioso el que podamos rescatar esto, y sobre todo el poder pues no dejarlo en saco roto. Ya sabemos esta frase muy coloquial de el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces creo que sería importante dejar un testimonio de qué ocurrió en Tlahuelilpan, y que ojalá futuras generaciones, cuando vean que hay una toma con algún hidrocarburo saliendo, pues mejor alejarse y no estar aquí, ¿no? Creo yo. Axel. Pues yo creo que es importante reconstruir la dignidad de las víctimas que han sido sistemáticamente vulneradas y estigmatizadas por el desconocimiento general, y que también este caso de Tlahuelilpan pues es parte de nuestra memoria histórica. Es una de las tragedias más grandes en Hidalgo y nos permite entender muchas situaciones, desde la necesidad social hasta la movilidad criminal, hasta la vulnerabilidad de las víctimas, el ejercicio incluso de los medios de comunicación, la dignificación de las personas, y es un ejercicio importante que tendríamos que hacer, repensar todo lo que se ha contado de esta gran tragedia y encontrar la manera de dignificar a quienes fallecieron. Creo que sí, es muy, muy cierto. Jos. Pues sí, coincido totalmente con Axel. Creo que como sociedad hidalguense tenemos una gran deuda con Tlahuelilpan, independientemente de que sean otros municipios como Tlaxcuapa, ¿no? Hablamos de la tragedia en sí, de las víctimas y de todas las víctimas indirectas que quedaron de esta situación. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar siempre lo digo, ¿no? Las niñas, los niños, hijos de estas personas que fallecieron, que fueron expuestas a la burla social, al encono también, y sobre todo pues a vivir en condiciones más desfavorables, porque perdieron a la cabeza de familia, al sustento, y entonces tuvieron que también modificar su dinámica familiar para poder pues seguir subsistiendo, ¿no? Como dice Axel, es muy importante ver la forma en la que a 6 años podamos dignificar a estas personas y empecemos a verlas de manera distinta, ¿no? Sobre todo hacia allá afuera, ¿no? Porque las personas que estuvimos aquí, que hemos cubierto, que conocemos, sabemos y vemos de otra manera Tlahuelilpan. Sin embargo, más allá, a todas las personas que nos miran en redes, pues que puedan hacer esta intromisión de decir, yo qué hubiera hecho, cómo me sentiría si estuviera en esa situación, y a lo mejor empatizar un poco con las personas que vivieron esta tragedia y que la siguen viviendo, porque Tlahuelilpan sigue provocando estragos a 6 años de la situación, ¿no? que ocurrió. Pues les agradecemos mucho a Axel y a Jos que nos hayan acompañado el día de hoy. Esto fue Entre Héroes y Tumbas de Tlahuelilpan. Muchas gracias, Moy. No, gracias a ti, Jaime. Gracias a ustedes por vernos. No olviden compartir y suscribirse, y nos vemos en la siguiente. En la siguiente tumba. Gracias al licenciado que está en las cámaras. Nuevamente. Nos vemos. Su pasión. Ejerce exactamente el Negrete Lynch. Nos vemos en la próxima tumba. Gracias, bye.